Muchachos, deseo que miremos el siguiente ejemplo, ¿sí? Entonces, miremos el siguiente ejemplo, ¿sí? Entonces, voy a especificar un árbol de operaciones. Por ejemplo, yo quiero la suma de la multiplicación, ¿cierto? Deme otro operador matemático que sea de 2. Una resta. División. Por ejemplo, división, ¿cierto? Entre 5 y, por ejemplo, división entre 3 y 1. Luego acá multiplicación entre quién? Por ejemplo, la suma entre 8 y 3. Luego acá podemos colocar una multiplicación, ¿cierto? De una suma entre 8 y 3. Y multipliquémoslo por 2, ¿vale? Bien, muchachos, ¿esto cómo se puede leer? ¿Cierto? Y eso aquí es donde yo voy a explicar los recorridos, para que ustedes los tengan presentes. Si ustedes observan, ¿cierto? Esto va a tener como una suma, como que va a sumar el resultado de esto con el resultado de esto, ¿cierto? ¿Estamos allí? Sí. Ahora, esto va a restarle la división entre 3 y 1. Entonces vamos a resolver primero los nodos más de abajo, ¿sí? Los nodos más sencillos. ¿Cuánto da 3 dividido 1? 3. ¿Cuánto da 5 menos 3? 2. Entonces ya sabemos que a 2 le vamos a sumar algo, ¿sí? Ahora bien, ¿cuánto es 3 más 8? 11. 11 por 2, 22. 22. 3 más 8, 11. 11. Y 11 por 22, 220 más 22, 244, si no estoy mal. 42. 11 por 22, 220. Ah, sí, 242. Y si restamos, y si sumamos, da 200. 44. ¿Sí pillaron cómo se representa la operación? O sea, ustedes resuelven los más de abajo primero. Ustedes suman, resta y al final usted va a obtener esto. Es una forma de representar operaciones matemáticas. Y en este yo voy a arrancar para explicarles cómo funcionan las diferentes notaciones. La primera notación va a conocerse como preorden. ¿Sí? ¿Qué quiere decir preorden? El operador siempre va a aparecer de primero. Entonces, ¿cómo es el algoritmo recursivo para imprimir algo en preorden? Primero se va a imprimir la raíz. Vamos a imprimir la raíz. Entonces, ¿qué es la raíz? Más. Luego imprimimos hijo izquierdo y luego imprimimos hijo derecho. ¿Estamos ahí? Vale. Entonces, inicialmente imprimimos la raíz. ¿Cuánto es la raíz? Entonces voy a ponerle notación de Dr. Racket. Más, voy a ponerle paréntesis. ¿Listo? Entonces, él va a sumar un hijo izquierdo y un hijo derecho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, más, ¿cierto? ¿Qué sigue? Menos, ¿cierto? Luego recorre izquierdo, ¿cierto? Menos, bueno, el 5 lo puedo imprimir solo. Y luego el derecho, ¿qué sería? División de 3, 1. Cierro, cierro. Entonces ya tengo el menos. Miren acá. Hijo izquierdo, hijo derecho. Hijo izquierdo, hijo derecho. ¿Estamos ahí? Ahora bien, seguimos por acá. Sigue. ¿Qué sigue ahí? La multiplicación de ¿qué? De la suma de 3 con 8. ¿Sí lo ven? Por, no, perdón, de 3 con 8. Luego aquí viene por de 2 con la suma de 3 y 8. Cierro aquí, cierro acá, cierro la multiplicación y cierro la suma. ¿Qué acaban de ver ustedes allí? Sí, es lo mismo. Pero es que este es el ejemplo perfecto para explicarle los recorridos. ¿Sí? Que es más claro. Entonces, muchachos, yo utilizo... Esto es un árbol que representa una operación matemática. Es una operación... Miren que esto es general. Ese árbol representa una operación y es, digamos, no importa cómo la estamos escribiendo. Ahora, Dr. Racket, ¿por qué lo escribe de esa manera? Porque la notación de Dr. Racket, la forma de escribir las cosas es en preorden. Siempre va primero el operador.
Si ustedes de hecho pueden ver una función de esta manera. Por ejemplo, ustedes tienen una función f que le entra un a y un b. ¿Cómo es el recorrido preorden? ¿Cuál es el orden? Imprime primero la raíz. Luego imprime izquierdo, ¿cierto? Que sería b y luego a. ¿Y esto qué es? Como ustedes invocan una función en Dr. Racket, ¿sí? Vamos a hacer más detalle con esto, cómo funciona. Él dice, imprima raíz. Voy a cambiar aquí una pequeña cosa para hacerlo más genérico. Sería preorden de hijo izquierdo y preorden de... ¿Sí me siguen allí? Es un llamado recursivo a la función. Entonces, el preorden de árbol, ¿cómo es? Imprime la raíz, ¿cierto? Luego, haz preorden de hijo izquierdo y luego haz preorden de hijo derecho. Entonces vamos a ir más despacio. Cuando yo hago esto, va a entrar este árbol de operaciones, ¿cierto? Este árbol de operaciones, ¿qué va a pasar? Primero entra esto, entra este árbol, ¿sí? Y él dice, vea, imprima la raíz. ¿Quién es la raíz? Más. Luego, recorre por favor mi hijo izquierdo. ¿Mi hijo izquierdo quién es? Todo esto. De ese subárbol, recuerden, un subárbol es una parte de un árbol. De ese subárbol, imprima la raíz. ¿Quién es la raíz de este subárbol de aquí? Menos. Luego siga e imprima mi hijo izquierdo. ¿Quién es la raíz? 5. Y ahí paró. Luego, luego haga preorden sobre mi hijo derecho. ¿Sí? Ya hizo el preorden sobre el hijo izquierdo. Nada más que hacer, ya llegó hasta el tope. Ya llegó hasta aquí al tope. Ahora, se devolvió y dice, vea, ahora mi árbol, ¿quién es? Este pedazo de acá. Y me dice, imprímame la raíz en la división. ¿Sí? Luego, recorre el hijo izquierdo, que es 3. ¿Quién es la raíz de ese subárbol? 3. Y así sucesivamente. ¿Sí? Ese es el famoso recorrido preorden. Preorden, el algoritmo es, imprime la raíz, ¿sí? Luego, haz recorrido preorden sobre mi hijo izquierdo y luego haz recorrido preorden sobre mi hijo derecho. Y esa es la notación que usa Dr. Racket, ¿sí? Es la inspiración de la notación de Dr. Racket. Ahorita voy a hacerles un ejemplo, voy a pintar ese árbol y vamos a ver cómo se colocan las operaciones. Pero por lo pronto les van a dar una pequeña información, muchachos. Entonces presten atención.